vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales de grado superior. Bueno, vamos a hablar que en términos generales vamos a asumir que una ecuación diferencial de grado superior es aquella que va a estar asociada a un exponente, considerando como punto de arranque que aún trabajamos con las diferenciales cuyo grado es simplemente 1. Es decir, en términos generales se entiende por ecuaciones diferenciales, seguimos hablando de primer orden y grado superior, a ecuaciones que tienen en realidad primeras derivadas, pero, ojo acá, están elevados a un grado. O en todo caso estamos hablando de funciones no lineales, ¿ya? Entonces vamos a asumir acá, vamos a tener las diferenciales como tal, pero las diferenciales van a estar afectadas por un exponente, ¿ya? Este exponente, de forma general, la forma de expresar este tipo de ecuaciones diferenciales sería, tenemos las derivadas como tal, ¿sí? Y están elevados a un determinado exponente. Este exponente es probable que, dependiendo de cómo está presente la ecuación diferencial, pueda que esté en descenso, ¿no? Tenemos n, n-1, n-2 y así sucesivamente hasta que tenemos simplemente la ecuación diferencial suelta, ¿sí? Es decir, la diferencial como tal, perdón, sueltita, ¿sí? sin verse afectada por un exponente. Vamos a asumir, bueno, en esta forma general de representar una ecuación diferencial de grado superior, lo siguiente. Vamos a asumir que P1, P2, P sub n, es decir, las que tienen subíndices, estos valores de acá, van a ser funciones que exclusivamente dependen de las variables x y, es decir, estas de acá. Y para poder representar de una manera un tanto más cómoda, vamos a interpretar las derivadas por un pequeño cambio de variable. Es decir, que a partir de ahora las derivadas de y de x, que seguramente van a estar elevadas a un exponente, van a reemplazarse por la variable p, ¿ya? Es decir, que vamos a asumir que a partir de ahora, donde veamos de y de x, la vamos a cambiar por p. De esa manera vamos a obtener una forma más resumida de esta expresión, donde vamos a tener una variable p elevado a la n, y así sucesivamente el grado va a empezar a disminuir, teniendo en cuenta que esta variable p elevado a un exponente va a estar posiblemente multiplicada por funciones que las vamos a representar como p subíndice 1, 2, 3 hasta llegar a un índice n, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos asumir que las siguientes expresiones pueden ser consideradas como ecuaciones diferenciales de primer orden y grado superior. Si tú observas en este primer ejemplo, tú puedes ver claramente que acá tenemos la derivada, la diferencial de y con respecto a x, pero el detalle es que ahora la diferencial está elevado a un exponente. Lo mismo acá, si tú observas, tienes la derivada y esa está asociada a una función, ¿no? La función que te decía es esta de acá, menos 6, y acá tenemos otra, ¿no? Más 8. Y si combinamos todos estos elementos, tendremos una ecuación diferencial, como te mencioné hace unos instantes, que tiene las características de ser de primer orden, ¿sí? Porque solamente tenemos la primera derivada, pero esta está siendo afectada por un exponente o un grado. Entonces, en ese sentido podríamos asumir el cambio de variable, donde asumimos o consideramos que de y de x ahora va a ser simplemente p. Entonces, a partir de esa declaración, nosotros podríamos asumir que tendríamos p al cuadrado menos 6p más 8, y esto es igual a 0. Lo interesante de asumir este criterio, este cambio de variable, es de que al hacer el cambio nosotros tendríamos posiblemente una incógnita más, ¿no? No es posible, ¿no? Sino que directamente tenemos una incógnita más que va a ser p, ¿ya? Es probable que inclusive acá, como puedes ver en el siguiente ejemplo, vamos a tener, por decir, p a la cuarta menos x al cuadrado, p al cuadrado más 8 veces y al cuadrado. Esto es igual a 0. Si observas acá, la ecuación como tal es una ecuación que ahora está asociando
o podríamos decir que es una función como tal que depende tanto de la variable x, y la variable p, ¿ya? Donde nuestro objetivo va a ser descubrir esto, el valor de p, o tratar de despegar. Entonces, si observas la siguiente ecuación, tendríamos p al cubo menos, mira, acá tienes una función menos 2x y al cubo, p, esto es igual a 0, ¿no? Entonces es posible que podamos combinar diferentes elementos al momento de armar estas ecuaciones, ¿no? Que tú tienes la variable p y observa que ahora la variable p de acá directamente de lo que estaba elevado al cubo ha pasado a estar elevado a la 1 y la variable p está multiplicada por una función como tal. Entonces, bajo este escenario, lo que nos interesa va a ser encontrar el valor de p. Para poder encontrar y resolver la ecuación diferencial, la solución a la ecuación diferencial, existen diferentes métodos. Lo que nosotros hay que tener en cuenta es cómo identificar el método más adecuado para poder resolver la ecuación como tal. Entonces, nosotros vamos a estar viendo en esta primera oportunidad la resolución de este tipo de ecuaciones considerando la variable p como un punto de partida. Asimismo existe un criterio similar, pero se considera la variable y en otros se considera la variable x. Existe otra clasificación que es la regresión por Clairaut, que de alguna manera tiene que tener una forma peculiar la ecuación o tratar de llevar a una forma peculiar que va a estar en función a una función como tal, valga la redundancia, y también de la misma manera Lagrange. Vamos a nosotros inmiscuirnos en estas primeras tres. El resto de las dos te lo voy a dejar a ti para que tú puedas curiosear por cuenta propia. Entonces vamos a arrancar primeramente con el primer método, lo vamos a asumir como el método A, ¿sí? Donde lo que a nosotros nos interesa es descubrir el valor de p por medio de factores, ¿ya? Entonces, si nosotros partimos de la expresión que te había colocado hace unos instantes de manera resumida, esta de acá, si observas, vamos a tener lo siguiente. Tenemos en primera la incógnita como tal, nuestra variable p, que va a estar elevado a un exponente. Esto es posible que vaya descendiendo, no necesariamente va a descender el orden, pero hasta que vamos a llegar a tener simplemente p elevado a la 0. Si te das cuenta, acá tenemos p elevado a la 1 y aquí obviamente tenemos p elevado a la 0, donde es probable que esa p elevada a la 0 esté multiplicada por una función p de n. Recuerda, todo lo que estoy marcando con este color sería las diferenciales como tal, ¿ya? Y cada diferencial obviamente que va a estar afectado por una función p1, p2, pn-1 hasta p sub n. Muy bien, entonces bajo este criterio, si observas, más o menos tenemos una expresión que tiene la similitud a algo que tú habías visto en colegio. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, si tú ves, y bueno, si haríamos una analogía a lo que tú has visto en colegio y asumiríamos que en vez de las variables p nosotros las cambiaríamos por x, tendrías algo parecido a esto, ¿no? Donde tú tienes x a la n más una constante, se podría decir, una c sub 1 multiplicado por x a la n menos 1 más c sub 2 x a la n menos 2 y así sucesivamente hasta que tienes x y tienes más una constante c sub n y esto es igual a 0. Si quieres en términos más sencillos, podríamos asumir que por si tenemos x al cubo más 3 veces x al cuadrado más 5x más 7 por esto es igual a 0. Si te das cuenta, esta expresión que acabo de colocar como ejemplo casi encaja en esto de acá. Simplemente que en esta oportunidad, en vez de tener, por decir, esta incógnita que era x, ¿no? Que para nosotros era una variable y que posiblemente va a tener como un valor de solución un número real, en el caso nuestro esta x para nosotros va a ser una p,
¿sí? Que en realidad representa a una diferencial. Y si te das cuenta en el ejemplo que acabo de colocar, nosotros vamos a estar vinculados a constantes que te había hecho, ¿no? En el ejemplo que te estoy colocando, acá tienes una constante y otra constante. En el caso nuestro, estas constantes van a ser ahora funciones que dependan de x y y. ¿Ya? Esa es la variación. Ahora, ¿cuál es el objetivo en realidad de este método? Este método, como tal, trata de buscar el valor de esta incógnita, esto de acá, de las x, ¿no? En el caso nuestro de p. En el caso que te acabo de colocar de ejemplo, tú tienes que la variable x va a ser un número real, ¿no? Va a ser un número real. Es decir, que tiene que ser, por decir, se me ocurre que x puede ser 5, y si tú reemplazas en vez de x5 al cubo más 3 veces 5 al cuadrado más 5 veces 5 más 7, esto debería darte 0. El objetivo es que encuentres este número real que satisface como tal la ecuación. En el caso de nosotros seguramente vamos a encontrar la función p que de alguna manera satisfaga la ecuación que nos están dando acá. Y en colegio a ti te enseñaron diferentes formas para resolver esto que te acabo de colocar como ejemplo. Entonces tú tenías que determinar el valor de x. Para determinar el valor de x tú tenías diferentes rutas de solución. ¿Qué quiere decir? Tú podías factorizar, tú podías utilizar Ruffini, tú podías utilizar diferentes rutas para poder encontrar el valor de x. Entonces uno de los elementos que vamos a utilizar es probablemente esto, porque si te das cuenta, al final de cuentas esta x la estamos cambiando por p y vamos a tener algo parecido, un polinomio. Lo interesante de realizar este método tras haber aplicado diferentes métodos de factorización va a ser que vamos a encontrar funciones, y esas funciones van a estar asociadas a p, y al final de cuentas, si te das cuenta, p no es más que la diferencial. Entonces vamos a resolver esa diferencial como tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo del método como tal? La idea es factorizar. Acá entra en juego mucho este tema, factorizar la ecuación. Obviamente que siempre y cuando sea posible. ¿Ya? Es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Hay expresiones matemáticas que, porque de alguna manera están asociadas, por decir, a funciones. Si yo te colocaría acá x al cubo más el logaritmo de x, esto es igual al seno de x, ¿ya? Entonces es probable que esto no lo puedas resolver, no vas a poder encontrar x. Entonces no siempre se va a poder factorizar. Eso es lo que nos indica. En la medida en la que se pueda, sí, generalmente los ejercicios que yo te voy a plantear van a ser factorizables. Entonces la idea es de que si yo tengo n como grado de mi expresión, es probable, bueno, en realidad debería ser consistente, que yo encuentre n factores, es decir, n posibles soluciones como tal. Entonces yo voy a poder encontrar factores, ¿no? Es decir, que van a estar en función a este valor, tras haber aplicado los criterios adecuados de factorización. Entonces, si tú observas, si tú tienes, por decir, en este ejemplo que te estoy colocando x al cubo, ¿sí? Lo más probable es que acá tú vas a encontrar x1, x2 y x3, tres soluciones que deberían satisfacer esta expresión como tal. Lo mismo acá, nosotros vamos a tener p a la n, entonces vamos a tener seguramente 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente n factores que vamos a ir armando, y obviamente que estos van a estar multiplicados, y al estar multiplicados van a ser iguales a 0, ¿no? Esa es la expresión como tal. Entonces vamos a tener, si por decir acá tú armabas, si llevamos este ejemplo acá, tú armabas por x menos 5, x más 3 por x menos 7, por decir, estos son los factores que tú has encontrado, por decir, en el ejemplo que te estoy colocando acá. Entonces de acá tú sabes que ya tienes una solución. De acá tú sacas que x es igual a 5. De acá tú sacas que x es igual a menos 3. Entonces nosotros vamos a tener una expresión algo similar. Vamos a tener p, ¿no?, en reemplazo de x, que va a estar asociado ahora no a un valor real, sino a una función. Entonces al final de cuentas, después de esta expresión tú vas a obtener esto.
tú sabes que este x a la menos 5 lo obtienes partiendo de que x menos 5 es igual a 0. Y acá este 5 pasa acá y tienes la expresión de que x es igual a 5. Pues acá te vamos a tener algo similar. Entonces nosotros vamos a igualar la expresión a 0. Y si te das cuenta, recuerda que habíamos partido de que p, ¿sí?, es la diferencial de y con respecto a x. Si tú haces esto, tendrías p es igual, partiendo de lo que he resaltado en amarillo de acá, sabes que p es igual a f1. Pero p sabes que es la diferencial, entonces vas a tener una expresión un tanto parecida a esta. Si te das cuenta, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, en función a la cantidad de factores que encuentres, vas a tener diferentes ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, el método que nos habla de encontrar la solución con respecto a p tiene como fin encontrar estos factores, con el propósito de, al encontrar los factores, garantizamos que estos factores son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? Cada factor se constituye en una ecuación diferencial de primer orden y primer grado. Entonces, al ser cada factor una ecuación de primer orden, sabemos que podemos aplicar cualquier método de resolución que ya habíamos visto anteriormente, resolviendo todas estas ecuaciones que hemos armado, es decir, esta, ¿sí?, en función a la cantidad de factores, por los métodos anteriores. Estas resoluciones se llaman soluciones parciales de la ecuación, es decir, que el problema no termina ahí. Al encontrar los factores, obviamente que tenemos la ecuación diferencial de primer orden y lo que tenemos que hacer es resolver. Entonces, para resolver la ecuación diferencial obtenemos el valor de la variable y, que va a estar asociada a una función que depende exclusivamente de las variables x y y, ¿no? Ese es el objetivo. Y al final, para encontrar la solución como tal a la ecuación diferencial, nosotros vamos a aplicar el producto de estas funciones encontradas. La solución de la ecuación será el producto de todas las soluciones parciales que hemos encontrado por los diferentes factores. Entonces, por decir, acá vamos a encontrar una solución, acá encontramos otra y finalmente otra, ¿no?, en función a la cantidad de factores que haya, o efectivamente factores, es decir, n factores. Entonces vamos a tener n funciones que al multiplicarlas van a ser consideradas como la solución a la ecuación diferencial. Muy bien, vamos a resolver ahora un ejercicio donde claramente podemos observar lo que te acabo de explicar. Entonces, nosotros partimos de asumir lo siguiente. Vamos a asumir que p ahora va a ser de y de x. Esto es importante, ¿ya? Entonces, haciendo ese cambio, nosotros tuviésemos la siguiente expresión. Tendría p a cambio de dy de x, tendríamos elevado al cuadrado. Menos 6x, ¿sí? Acá tenemos dy de x, ¿sí? Entonces reemplazaríamos por p y tuviésemos más 8x al cuadrado. Esto es igual a 0. Entonces, si observas, acá hemos formado una expresión donde tenemos simplemente como incógnita, por el método que te estoy explicando, a la variable p. Entonces, la idea es armar factores. Entonces, acá entra mucho en juego tu habilidad para factorizar. Entonces, todos tus conocimientos algebraicos que habías visto en colegio van a entrar en juego acá. Entonces, valga la pena, valga la aclaración, que tú de alguna manera tienes que recapitular o estudiar por cuenta propia cómo podemos factorizar de la mejor forma. Algo muy importante a tener en cuenta cuando las resolvemos es de que, si bien acá yo tengo un exponente, si voy a partir del criterio de resolver con respecto a la variable p por el método que te estoy enseñando, entonces quiere decir que acá vamos a tener dos factores. Es decir, que hay que armar dos factores. Entonces, como te das cuenta, acá tenemos una ecuación de segundo grado. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es utilizar nuestro criterio. Para segundo grado existían diferentes formas, ¿no? Tú puedes utilizar inclusive la ecuación de segundo grado, ¿no?, que te dice b más menos la raíz cuadrada de tal cosa sobre 2a, ¿no? Entonces, considerando que, ojo, esa ecuación que te indico
más o menos tantos dos veces a, ¿no? Bueno, no estoy colocando la ecuación como tal, donde tú consideras estos elementos, ¿no? Estos de acá, como valores constantes. Ojo, acá no estamos hablando de variables que van a ser constantes, sino que nosotros aquí tenemos, valga la aclaración, al lado de p, ya no son constantes, ¿sí? Sino que son funciones. Entonces tienes que colocar las funciones como tal en esto de acá, y obviamente que acá vas a resolver y ya no vas a encontrar un valor real, ¿no? Como tal o imaginario, sino vas a encontrar una función, ¿no? Ojo, si es que vas a aplicar este método. Por eso te indico que depende de ti el método o la vía de solución que tú quieras plantear. Yo voy a asumir lo siguiente: como yo tengo p y la p está sueltita en el primer término acá, entonces yo puedo factorizar, ¿no? Si te das cuenta que tengo p al cuadrado, acá tengo p a la 1 y aquí tengo p a la 0, entonces está en descenso. Entonces puedo colocar p, ¿no? Y armar dos factores como tú habías aprendido inicialmente. Entonces yo tengo que garantizar acá, si te das cuenta acá tú tienes x al cuadrado, entonces seguramente acá va a haber una x, ¿no? Va a haber una x, porque al final voy a p por p, va a ser p al cuadrado y tengo eso. Acá yo también voy a tener que multiplicar x por x y voy a tener x al cuadrado, entonces necesito garantizar eso. Entonces ahí yo tengo que buscar dos números multiplicados que me den 8x al cuadrado y que restados o sumados me den 6x. Entonces la pregunta es qué posibles valores podrían darme esos resultados. Como posiblemente no, en realidad si nosotros colocamos 2 y 4 tendríamos que probar, ¿no? Si nosotros colocamos 2 y 4, tú tienes que 2 por 4 es 8 y efectivamente tenemos 2x, ¿no? 2x por 4x es 8x al cuadrado. Ahora los signos, para que nos dé positivo tendríamos que colocar menos, ¿no? Podría ser menos, probemos, menos va a dar positivo, y menos 4 menos 2 me va a dar 6x, menos 6x, ¿no? Como tal. Entonces ya hemos armado como tal los factores. Entonces no hay mucho que decir acá. Esto es algo que tú habías aprendido. Obviamente que multiplicando todos estos elementos deberíamos volver nuevamente a esto. Entonces si te das cuenta hemos armado dos factores. Estos dos factores que de alguna manera van a poder ser igualados a 0 por lo que tú conoces como criterio básico. Entonces yo puedo asumir acá dos funciones. Tengo p menos 2x, esto es igual a 0, y también tengo p menos 4x, esto es igual a 0. Entonces recuerda que habíamos asumido que p es la diferencial de y con respecto a dx. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo agarrar esto de y de x haciendo nuevamente el retorno al cambio anterior y lo igualo a 2x. Y lo mismo acá, de y de x, y lo igualo directamente a 4x. Entonces, lo que hemos logrado acá es encontrar una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Son de primer orden. Y esto obviamente es sumamente sencillo de resolver de momento cuando hemos encontrado. Ojo acá, valga la aclaración. Recuerda que acá vas a encontrar ecuaciones de primer orden. Y no necesariamente van a estar en esta forma, tal vez para este primer ejercicio de forma sencilla. Puede ser que estén acá, p, x más y más seno de x, por decir. Multiplicado se me ocurre por y p más 3 veces x al cuadrado, por eso. Se me ocurre. La idea es de que acá esta p esté sin exponente. Eso es la idea. ¿Por qué? Porque al estar sin exponente garantizamos que es una ecuación diferencial de primer orden. Ahora, esta expresión que tú ves acá es una ecuación diferencial de primer orden y va a tener como método de resolución todos los métodos o las clasificaciones que hemos aprendido en anteriores videos. Entonces, en ese sentido, tú tienes que tener la habilidad suficiente para poder identificar qué método es el más óptimo para resolver. Entonces, si te das cuenta, las ecuaciones son de variables separables. Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolver como tal la ecuación. Entonces, acá tenemos, si tenemos de y, esto puede pasar de x a multiplicar, tenemos 2x de x y directamente esto se puede integrar, ¿no? Acá tendríamos y, esto es igual a
2 por x al cuadrado sobre 2 más una constante. Acá obviamente que podemos simplificar, ¿no? Y tendríamos simplemente ello. Y lo mismo en la otra ecuación como tal. Acá tendría dy es igual a 4 x de x y podríamos integrar. Entonces a partir de acá tendríamos y es igual a 2 veces x al cuadrado más una constante. Entonces no termina ahí, ¿no? Lo que nos indican es que nosotros tratemos de representar esto igual a 0, es decir, que tendría y menos x al cuadrado menos c, esto es igual a 0. Y lo mismo acá, y menos 2 veces x al cuadrado menos c, esto es igual a 0. La solución como tal a la ecuación diferencial va a estar asociado por estas funciones que hemos encontrado, pero multiplicadas. ¿Qué quiere decir? Yo armaría estos factores y menos x al cuadrado menos c multiplicada por la otra función que hemos encontrado, y menos 2x al cuadrado menos c, esto es igual a 0. Y esto como tal, ¿no? Esta expresión que hemos encontrado es la solución a la ecuación diferencial dada en la parte superior, ¿sí? Esto es lo que nosotros queremos obtener. Muy bien, vamos a resolver un ejercicio adicional, ¿ya? Donde vamos nuevamente a asumir el criterio de hacer el cambio de la variable. Vamos a hacer que de y de x ahora sea p. Recuerda que acá tenemos la diferencial, ¿sí? Siempre tienes que tener ese criterio, y está elevado a un exponente, ¿no? Y tenemos la diferencial en primer orden. Entonces, haciendo el cambio de variable tendríamos la siguiente expresión. Tendríamos p a la cuarta menos x más 2y más 1. Todo esto está siendo multiplicado por p al cubo más x más 2y más 2xy multiplicado por p al cuadrado menos 2 veces xy, p, esto igualado a 0. Si te das cuenta, el grado acá es 4, entonces deberíamos tener la habilidad suficiente de armar 4 factores. Vamos a desglosar un poquito esto para poder tener más cómodo. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces vamos a colocar p a la cuarta menos xp al cubo más 2 veces p al cubo y más p al cubo más xp al cuadrado más 2yp al cuadrado más 2xyp al cuadrado menos 2xyp. Esto es igual a 0. En primera, si te das cuenta, todos los términos tienen p, ¿no? Entonces podemos factorizar p. Factorizando p tendríamos lo siguiente. Vamos a sacar una p, tendríamos p al cubo menos x, bueno, acá se me ha ido el signo, acá estamos jugando mal con el signo, acá tendríamos menos, ¿no? Por este signo de acá, acá tendríamos menos, entonces tendríamos menos x p al cuadrado menos 2 veces p. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar la p al final para que sea más fácil identificar la factorización. Tendríamos menos 2 veces y p al cuadrado menos p al cuadrado más xp más 2yp más 2xyp y menos 2xy, esto es igual a 0. Entonces en esta primera parte ya tenemos un primer factor, ¿no? Muy bien, aquí hay que tener habilidad para poder factorizar, y bueno, no habilidad, no, viveza, ojo, buen ojo para poder factorizar. Entonces, a ver, acá se me ocurre, vamos a marcar con colores esto. Yo podría factorizar estos dos elementos. Si te das cuenta, hay factor común 2xy, 2xy. Acá también podríamos factorizar 2yp y acá teníamos 2yp. Por este otro lado podríamos factorizar xp y acá teníamos xp también. Y finalmente podríamos factorizar acá una p.
Entonces vamos a partir primeramente con estos dos. Muy bien, tenemos la P. Tenemos P. Si aquí saco una P, bueno, en realidad puedo sacar P al cuadrado, tendría P menos 1, ¿no? Ya tengo esto de acá. Ahora podríamos partir con esto de acá, esto y esto. Voy a factorizar primeramente desde acá más xp si factorizo xp, el signo se va a quedar acá. A ver, respetemos signo. Vamos a colocar esto de acá de la siguiente manera, partiendo de acá tendría menos, entonces tendría xp y acá me quedaría la p, ¿no? Y para este signo más voy a colocar menos, y si factorizo xp tendría simplemente 1. Entonces menos por más me va a dar menos, y menos por menos me va a dar más. Entonces respetamos de esa manera el signo. Muy bien, continuemos. Vamos ahora a pasar a esto de acá con esto. Entonces de la misma manera colocamos negativo, tendríamos 2yp como factor común, 2yp, acá me queda p y el signo negativo menos 1. Muy bien, ahora pasemos al siguiente término, en este caso esto y esto, y tendríamos 2xy, ¿no?, de factor común más 2xy, acá me quedaría p y acá menos 1, esto igualado a 0 y todo esto multiplicado por p. Entonces si observas, acá hemos formado 4 términos, ¿no?, y los 4 términos tienen en común este factor, p menos 1. Entonces la idea ahora es factorizar también esos elementos. Entonces yo tuviese p, tendría p menos 1, y esto está multiplicando a p al cuadrado, esto de acá, menos xp, esto, menos 2y p y más 2xy. Esto se multiplica y esto está igualado a 0. Ya hemos armado dos factores, vamos bien. Analicemos ahora este término de acá. Entonces lo que yo tengo acá, si te das cuenta, tenemos a ver, acá tenemos en común 2y con esta 2y, también podríamos utilizar esto, y también podríamos tener por este otro lado en común la p, ¿no? Entonces, muy bien, armamos, tendríamos p menos 1, ¿no?, todo esto multiplicado por, voy a factorizar una p menos x, ¿no?, menos 2y, voy a factorizar ahora, en este caso, esto es de acá, 2y, ¿no?, 2y es como factor común, y de acá tendríamos p menos x, ¿no?, menos x. Muy bien, esto es igual a 0. Entonces si observas, en este nuevo acometido que hemos hecho, tendríamos en común p menos x. Entonces nuevamente puedo reorganizar esto. Yo tuviese p menos 1 multiplicado por p menos 2y, esto de acá salido de acá, ¿no?, y el factor común sería, bueno, si ordenamos biencito, trabajando como factores comunes, tuviésemos factor común de esos dos términos es p menos x, y esto multiplicado por p menos 2y. Muy bien, ya está. Si quitas los paréntesis, es decir, si quito esto y quito esto, tenemos armado nuestros factores, y todo esto está igualado a 0, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 factores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues simplemente cada factor igualarlo a 0. Entonces tendríamos un primer factor p que directamente se iguala a 0.
estamos. Tendría esta P igualado a 0. Vamos a trazarlo por P menos 1 igual a 0. Tendría P menos X igual a 0 y finalmente P menos 2Y, esto es igual a 0. Entonces la idea acá es de que tienes P elevados a 1, ¿no? Es decir, que tienes una ecuación diferencial de primer orden. Esto es importante que tengas en cuenta, ¿ya? Porque a partir de ello recién vamos a poder encontrar las soluciones, encontrando, valga la redundancia, la solución a las ecuaciones diferenciales como tal. Es decir, que yo tengo acá de y de x, esto es igual a 0. De acá yo tendría de y de x, ¿sí? Voy a directamente pasar el 1 al otro lado, tendría igual a 1. De acá tendría de y de x es igual a x, y finalmente acá tendría de y de x, esto es igual a 2y. Entonces acá a simple vista, esto es las 4 ecuaciones diferenciales que tenemos ahí, son ecuaciones de variable separable. Entonces vámonos con la primera, con esta de acá. Entonces de acá yo obtendría que y es igual a simplemente una constante, ¿no? La de x pasa acá, la integral de 0 es 0, pero por las integrales siempre encontramos una constante. Entonces esto es la primera solución. Y de acá, armando correctamente la ecuación, tendría y menos c, esto es igual a 0. Esta es mi primera función, mi función 1. De acá, si te das cuenta, tendrías la integral de dy con dx, y la integral directamente sería y es igual a x más una constante. Reacomodando la ecuación, tendrías y menos x menos c, esto es igual a 0, y esto de acá es tu función 2. De acá tendrías de y integral es igual a la integral de x con dx, y de acá tendrías que y es igual a x al cuadrado sobre 2 más una constante. Si reacomodas y multiplicamos todo por 2, tendríamos 2 veces y menos x al cuadrado menos 2 veces c, esto es igual a 0. ¿Ya? Y de acá obviamente bueno, esta sería mi función 3. De este sector tendríamos lo siguiente de y sobre y, esto es igual a 2 veces de x, ¿no? Si integramos, acá tendríamos el logaritmo de y es igual a 2 veces x, ¿sí? Ahora, a partir de acá, el logaritmo, para hacer desaparecer, obviamente que acá tenemos la constante, tendríamos que aplicar exponencial, ¿no? Porque la idea es, en lo posible, tratar de dejar suelta la variable y. Entonces, aplicando exponencial, acá tendría exponencial, y exponencial yo tuviese simplemente y es igual a la exponencial de 2x más la exponencial de c, ¿no? Por la exponencial de c, si quieres verlo así. Y esto también puede ser considerado como una variable k, se me ocurre. Entonces podríamos asumir que y es igual a k a la 2x, y esto de acá sería mi función 4. Muy bien, ya tenemos las soluciones parciales. La solución general, como te había explicado hace unos instantes, es multiplicar estas funciones encontradas, es decir, tendría que multiplicar y menos c por y menos x menos c por 2 veces y menos x al cuadrado menos 2 veces c, y multiplicado por y menos k a la 2x, esto es igual a 0. Y esto que ves acá sería la solución general a la ecuación diferencial dada. Muy bien, entonces recuerda, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, resumiendo, la idea de este método es ver si es posible formar los factores que te mencioné considerando el cambio de la variable p. Si en el trayecto ves que se complica la forma de factorizar, es posible que este método no sea el adecuado. Entonces siempre recuerda que debes llegar a una expresión donde vayas formando factores en función al grado o al exponente que tiene la diferencial. Y te vuelvo a recalcar, si en caso de que no sea posible, entonces descarta este método y opta por el siguiente método que te explicaré en un próximo video.
Para que tú puedas trabajar más cómodamente en casa, te dejo este ejercicio.